Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Hoy meditaremos la lección número 14 de este curso. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tercer ciclo, la resurrección de la carne y la virginidad cristiana. Cuando resuciten, ni se casarán ni serán dadas en matrimonio, sino que serán como ángeles en el cielo. Son semejantes a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección, dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 12, Mateo 22 y Lucas 20. Esta revelación penetra, por así decirlo, en el corazón mismo de la realidad que experimentamos. Y esta realidad es sobre todo el hombre, su cuerpo, el cuerpo del hombre histórico. El hombre no puede alcanzar con los solos métodos empíricos y racionales ni la verdad sobre ese principio del que habla Cristo, ni la verdad escatológica. Cuando Cristo habla de la resurrección futura, sus palabras no caen en el vacío. La experiencia de la humanidad y especialmente la experiencia del cuerpo permiten al oyente unir a esas palabras la imagen de su nueva existencia en el mundo futuro, a la que la experiencia terrena suministra el substrato y la base de ello. Si en el principio Dios los creó varón y mujer, si en esta dualidad relativa al cuerpo previo también una unidad tal por la unidad, por lo que serán una sola carne, si vinculó esta unidad a la bendición de la fecundidad, o sea, a la procreación, y si ahora al hablar ante los saduceos de la futura resurrección, Cristo explica que en el otro mundo no tomarán mujer ni marido, entonces está claro que se trata aquí de un desarrollo de la verdad sobre el hombre mismo. El hombre será siempre el mismo, tal como salió de las manos de su Creador y Padre. Cristo dice, no tomará mujer ni marido, pero no afirma que este hombre del mundo futuro no será ya varón ni mujer como lo fue desde el principio. Es evidente pues que el significado del ser en cuanto al cuerpo, varón o mujer en el mundo futuro, hay que buscarlo fuera del matrimonio y de la procreación, pero no hay razón alguna para buscarlo fuera de lo que se deriva del misterio mismo de la creación y que luego forma también la más profunda estructura de la historia del hombre en la tierra, ya que esta historia ha quedado profundamente penetrada por el misterio de la redención. Desde el principio, el hombre es también cuerpo entre los cuerpos, y en la unidad de los dos se convierte en varón y mujer, descubriendo el significado esponsalicio de su cuerpo a medida de sujeto personal. Luego el sentido de ser cuerpo y en particular de ser en el cuerpo varón y mujer se vincula con el matrimonio y la procreación. Sin embargo, el significado originario y fundamental de ser cuerpo, como también ser en cuanto cuerpo varón y mujer, está unido con el hecho de que el hombre es creado como persona y llamado a la vida en comunión de personas. El matrimonio y la procreación en sí misma no determinan definitivamente el significado originario y fundamental del ser, ni del cuerpo ni de la persona en cuanto cuerpo varón y mujer. El matrimonio y la procreación solamente dan realidad concreta a ese significado en las dimensiones de la historia. El significado esponsalicio de ser cuerpo se realiza, pues, como significado perfectamente personal y comunitario a la vez. Al hablar del cuerpo glorificado por medio de la resurrección en la vida futura, pensamos en el hombre varón, mujer, en toda la verdad de su humanidad. El hombre que juntamente con la experiencia escatológica del Dios vivo experimentará precisamente este significado del propio cuerpo. El hombre del mundo futuro volverá a encontrar en esta nueva experiencia del propio cuerpo precisamente la realización de lo que lleva en sí perenne e históricamente, en cierto sentido como heredad y más aún como tarea y objetivo, como contenido del etos. La perfecta libertad de los hijos de Dios, que dice Romanos 8:14, alimentará con este don también a cada una de las comuniones que constituirán la gran comunidad de la comunión de los santos. Saulo o Pablo de Tarso, que una vez convertido vino a ser el apóstol de los gentiles, tuvo también la propia experiencia pospascual, análoga a la de los otros apóstoles.
En la base de su fe en la resurrección que él expresa sobre todo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, está ciertamente ese encuentro con el resucitado, que se convirtió en el comienzo y el fundamento de su apostolado. Resulta significativo que mientras Cristo, con las palabras referidas por los evangelios sinópticos, respondía a los saduceos que niegan la resurrección en Lucas 20, Pablo por su parte responde, o mejor dicho, polemiza con los que le contestan según era su costumbre y su forma de ser. Pablo, en su argumentación pospascual sobre la resurrección futura, se remite sobre todo a la realidad y a la verdad de la resurrección de Cristo. Más aún, defiende esta verdad incluso como fundamento de la fe en su integridad. Cuando dice en 1 Corintios 15, 14, 20, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esta respuesta acerca de la victoria lograda sobre la muerte está ilustrada por la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 con una perspicacia singular, presentando la resurrección de Cristo como el comienzo de ese cumplimiento escatológico en el que por Él y en Él todo retornará al Padre, todo le será sometido. Esto es, entregado de nuevo definitivamente para que Dios sea todo en todos, dice 1 Corintios 15, 28. Y entonces será vencida también la muerte. El último enemigo reducido a la nada será la muerte, dice 1 Corintios 15, 26. Leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 42 al 46, acerca de la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Se siembra en ignominia y se levanta en gloria. Se siembra en flaqueza y se levanta en poder. Se siembra en cuerpo animal y se levanta en cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, también lo hay espiritual. Que por eso está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal, después lo espiritual. Pablo profundiza en lo que había enunciado Cristo, penetrando a la vez en los varios aspectos de esa verdad que las palabras escritas por los sinópticos expresaban de modo conciso y sustancial. El hombre al que Pablo se dirige en la primera carta a los Corintios y que se opone a la posibilidad de la resurrección, tiene también su experiencia histórica del cuerpo, y de esta experiencia resulta con toda claridad que el cuerpo es corruptible, es débil, es carnal y es ignoble. La creación del hombre, según el relato bíblico, es una vivificación de la materia mediante el espíritu, gracias al cual el primer Adán fue hecho alma viviente. El texto paulino repite aquí las palabras del Génesis capítulo 2 verso 7, es decir, el segundo relato de la creación del hombre. Aunque en este punto de la primera carta a los Corintios el autor no hable directamente del pecado original, sin embargo la serie de definiciones que atribuyen al cuerpo del hombre histórico, escribiendo que es corruptible, débil, animal e innoble, indica suficientemente lo que según la revelación es consecuencia del pecado, lo que el mismo Pablo llamará en otra parte esclavitud de la corrupción, en Romanos 8:21. A esta esclavitud de la corrupción está sometida indirectamente toda la creación a causa del pecado del hombre, el cual fue puesto por el Creador en medio del mundo visible para que lo dominase. De este modo, el pecado del hombre tiene una dimensión no solo interior, sino también cósmica. Esta creación, en efecto, dice Romanos 8:22, gime y siente dolores de parto. Si esta imagen del cuerpo del hombre histórico, tan profundamente realista y adecuada a la experiencia universal de los hombres, esconde en sí, según San Pablo, no solo la servidumbre de la corrupción, sino también la esperanza semejante a la que acompaña a los dolores de parto. Esto sucede porque el apóstol capta en esta imagen también la presencia del misterio de la redención. La conciencia de ese misterio brota precisamente de todas las experiencias del hombre que no se pueden definir como servidumbre de la corrupción, y brota porque la redención actúa en el alma del hombre mediante los dones del Espíritu. La redención es el camino para la resurrección. La resurrección constituye el cumplimiento definitivo de la resurrección del cuerpo. En la resurrección, el cuerpo humano se manifiesta, según las palabras del apóstol, incorruptible, glorioso, lleno de poder y espiritual.
La resurrección, pues, no es sólo una manifestación de la vida que vence a la muerte, sino que es también una revelación de los últimos destinos del hombre en toda la plenitud de su naturaleza psicosomática y de su subjetividad personal. Pablo, basándose en esta experiencia, anuncia en la carta a los romanos la redención del cuerpo, Romanos 8:23, y en la carta a los Corintios, 1 Corintios 15:42, el cumplimiento de esta redención en la futura resurrección. Efectivamente, el apóstol, al contraponer a Adán y a Cristo resucitado, muestran en cierto sentido los dos polos, entre los cuales en el misterio de la creación y de la redención está situado el hombre en el cosmos. Cuando Pablo escribe, el primer hombre fue de la tierra, terreno, el segundo hombre fue del cielo, en 1 Corintios 15:47, piensa tanto en Adán hombre como también en Cristo en cuanto hombre. Este hombre celestial no es tanto la antítesis en la negación del hombre terreno, cuanto sobre todo es su cumplimiento y su confirmación. La humanidad del primer Adán, hombre terreno, diría que lleva en sí una particular potencialidad para acoger todo lo que viene a ser el segundo Adán, el hombre celestial, o sea Cristo, lo que vino a ser en su resurrección. Finalmente, la misma humanidad de la que el apóstol dice que es débil y tiene cuerpo animal, lleva en sí la aspiración a convertirse en llena de poder y espiritual. La antropología paulina sobre la resurrección es cósmica y a la vez universal. Cada uno de los hombres lleva en sí la imagen de Adán y cada uno está llamado también a llevar en sí la imagen de Cristo, la imagen del resucitado. Las palabras de Cristo, referidas por los sinópticos, abren ante nosotros la perspectiva de la perfección escatológica del cuerpo, sometida plenamente a la profundidad divinizadora de la visión de Dios cara a cara, en la que hallará su fuente inagotable tanto la virginidad perenne como la intersubjetividad perenne de todos los hombres, que vendrá a ser como varones y mujeres partícipes de la resurrección. De las palabras de Cristo sobre la futura resurrección de los cuerpos, referida por los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hemos pasado en nuestras reflexiones a lo que sobre este tema refiere San Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 15. Pablo escribe: se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción, se siembra en ignominia y se levanta en gloria, se siembra en flaqueza y se levanta en poder. Débil es pues el cuerpo que surge de la tierra temporal de la humanidad. A los ojos del apóstol, el cuerpo humano que surge de la semilla terrestre resulta débil. Esto significa no solo que es corruptible, sometido a la muerte, a todo lo que ella conduce, sino también que es cuerpo animal. En cambio, el cuerpo lleno de poder que el hombre heredará del último Adán, que es Cristo, en cuanto participe de la futura resurrección, será un cuerpo espiritual. Será incorruptible, ya no amenazado por la muerte, ni mucho menos por los designios del dolor y del sufrimiento. Según las palabras de la primera carta a los Corintios, el hombre en quien la concupiscencia prevalece sobre la espiritualidad, esto es, el cuerpo animal, está condenado a la muerte. En cambio, debe resucitar un cuerpo espiritual. El hombre en quien el espíritu obtendrá una justa supremacía sobre el cuerpo, la espiritualidad sobre la sensualidad. El cuerpo animal, que es la antítesis terrena del cuerpo espiritual, indica en cambio la sensualidad como fuerza que frecuentemente perjudica al hombre, en el sentido de que él, viviendo en el conocimiento del bien y del mal, está solicitado y como impulsado hacia el mal. Por un lado, el hombre es cuerpo animal y sus obras son obras de la carne. En cambio, si permanece bajo el influjo del Espíritu Santo, el hombre es espiritual y produce el fruto del Espíritu, de lo que nos habla Gálatas 5:22. El capítulo 15 de la primera carta a los Corintios constituye la interpretación paulina del otro mundo y el estado del hombre en este mundo, en el que cada uno, juntamente con la resurrección del cuerpo, participará plenamente del don del Espíritu vivificante, esto es, del fruto de la resurrección de Cristo. Estas reflexiones tienen un significado fundamental para la teología del cuerpo, para comprender tanto el matrimonio como el celibato por el reino de los cielos, de lo que hablaremos en la lección número 15. Queremos concluir diciendo
En resumen de todo esto sobre la resurrección, tanto la lección 13 que vimos anteriormente como ahora la sesión 14, de que cuando resuciten los cuerpos, dice Jesús a los saduceos, no se entregarán en matrimonio, ni serán marido ni mujer, ni habrá procreación de hijos, porque el cuerpo ya no será un cuerpo animal como el que tenemos ahora, un cuerpo terreno, sino que heredaremos un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Por eso dice Jesucristo en Lucas que seremos como ángeles, como hijos de Dios, que ya no necesitaremos casarnos ni nada por el estilo. Por eso vamos a ver en la lección número 15 que la opción al celibato por el reino de los cielos, sin lugar a dudas, dirá Pablo, es mejor que el matrimonio. Pero cuando Cristo ha dejado claro que la concupiscencia está en el corazón del hombre, que la concupiscencia vive en lo más profundo del corazón del ser humano, es mejor casarse en lugar de estar ardiéndose por dentro, dirá San Pablo. Pero en la resurrección futura ni se casarán ni serán dados en matrimonio, porque allá la concupiscencia ya no dominará al hombre, el pecado ya no tendrá cabida, ya no tendrá espacio, ya no tendrá lugar. Entonces ya no habrá por qué luchar contra las fuerzas de este mundo, porque ya estaremos delante de Dios cara a cara con un cuerpo espiritual y tendremos una felicidad completa. El matrimonio entonces y la procreación son para este mundo, para darle un impulso a la concupiscencia de dominación, de poder decir, por lo menos ahí podemos tomar cabida nuestra concupiscencia y poder dominarla a través de la imagen de la mujer, que es ayuda semejante y que es un don de Dios, a través de la imagen del marido, que es un ser semejante a la mujer y que ha sido entregado por Dios como un don para la mujer, así como la mujer para el hombre. Pero en la vida futura, en la resurrección de los cuerpos, no habrá matrimonio, no habrá nada de esto. Estarán en un estado virginal completo como estaban en el Génesis 1, en el principio, cuando el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Así similar será. Habrá tanta felicidad que no habrá necesidad de casarse ni de tener hijos. Gracias por haber estado pendientes de esta lección número 14. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 15. Síganos en nuestras redes sociales, Evangelizadores Parroquia Santiago Apóstol Trola, y en YouTube como Evangelizadores Parroquia. Nos vemos en la lección 15. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.